Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todo vaya súper bien. Mi nombre es Valeria Cormane y el día de hoy vamos a revisar el tema de embriología renal, un repaso para que queden los conceptos claros y los claves muy claros para que nos vaya súper bien el parcial. Quiero iniciar con esta pregunta para que hagamos el ejercicio de revisar qué tanto sabemos al principio y qué tanto sabemos al final. Entonces, tenemos un paciente de 23 años que acude al médico por dolor abdominal. Se le realiza una radiografía de tórax y una radiografía abdominal, y aunque no hay hallazgos abdominales para explicar el dolor informado, en la radiografía sí se encuentra que tiene un solo riñón, tiene una agenesia renal. La doctora le explica al paciente que su riñón derecho está ausente y es probablemente el resultado de una falla en la estructura que induce la formación del riñón. ¿A cuál estructura se refiere? A, alantoides, B, conducto de Wolff, C, mesonefros o D, yema ureteral. Si quieren, pausenlo, intenten leer la pregunta, responderla y a lo largo de la presentación quedará más claro. Entonces, cuando hablamos del sistema renal, este se va a derivar del mesodermo intermedio hacia la tercera semana. Ya tenemos nuestro ectodermo, nuestro mesodermo, nuestro endodermo, y recordemos que el mesodermo se dividía entonces también en unas porciones. Se dividía en el mesodermo paraxial, en el mesodermo intermedio y en el mesodermo lateral, ¿cierto? Y que tenía una hoja que era somática y una que era esplácnica. Cuando nosotros revisamos y nos acercamos a las estructuras derivadas del mesodermo intermedio, nos encontramos con que son tanto el sistema urinario como el sistema genital. Nos vamos a dar cuenta a lo largo de la presentación que este sistema urinario va a ser importante para el sistema genital, sin embargo, solo vamos a hacer énfasis en el urinario. Aquí les dejo entonces básicamente un meme que les subí a Instagram, donde vamos a poder estudiar cómo es esta relación. Nosotros iniciamos con el pronefros, continuamos con el mesonefros y terminamos con el metanefros, que es el que finalmente dará origen a nuestros riñones. Resulta que el pronefros va a desaparecer, ¿listo? Continúa el mesonefros, que también va a desaparecer, pero va a dejar unos remanentes importantes. Y nos quedamos finalmente con el metanefros, ¿vale? Por eso les dejo esto. Entonces, si nos fijamos, va a ser básicamente como una fase evolutiva donde van quedando huellas del anterior hasta que llegamos a nuestro riñón último. Podríamos aprendérnoslo como pro, meso, meta, como meta es de lo más wow que tenemos. Entonces, así les dejo aquí el meme y como la asociación. Pero, ¿qué pasa en cada una de estas etapas? Pues ya lo vamos a revisar. Cuando nos acercamos al pronefros, es una formación embriológica primitiva renal que va a surgir inicialmente hacia la porción cervical del embrión o del feto, embrión porque aún estamos antes de las 8 semanas, y va a ir creciendo hacia caudal, donde finalmente nos encontraremos con nuestros riñones en la parte más caudal. Pero inicialmente el pronefros va a crecer en la parte más, digamos que cefálica del embrión. ¿Listo? El pronefros va a estar hecho de nefrotomos y tubos néfricos. ¿Eso qué quiere decir? Va a estar hecho de unos nefrotomos, aquí están, y unos tubos néfricos que van a tener esa función excretora temporal inicial para nuestro embrión. Son un grupo de más o menos 7 a 10 células que hacen esa función, y ellos se van a degenerar, desaparecer y dejar más bien una huella que va a ser esto. ¿Listo? Los nefrotomos son estos que van a tener estos tubos néfricos, y digamos que básicamente es un ejercicio temporal de nuestro cuerpo, no es mucho más. El pronefros entonces va a desaparecer y entre la semana 4 a 8 va a aparecer lo que nosotros llamamos el mesonefros. Si nos fijamos aquí ya no estamos en la parte cervical, sino que nos movimos hacia la parte toracolumbar, y en esta parte vamos a ver que el mesonefros se divide en una parte que va a ser caudal y una parte que va a ser una craneal. ¿Listo? Entonces, en el extremo craneal nos encontramos con que contamos con lo que llamamos los tubos excretores del mesonefros o los túbulos mesonéfricos, y nos vamos a encontrar también más adelante con lo que llamamos el conducto de Wolff. Iniciando entonces con los túbulos excretores del mesonefro, vamos a ver que estos van a crecer hacia medial. ¿Listo? Imagínense que aquí está el resto del embrión y hacia medial van a crecer estos túbulos mesonéfricos. Ellos van a acercarse a ese medial porque ese medial va a estar la aorta. Si yo me acerco a la aorta, facilito esa comunicación que necesito entre arterias, arteriolas,
y la formación de la nefrona para que yo pueda formar mi corpúsculo renal, que recordemos está hecho del glomérulo y del túbulo, ¿cierto? De la nefrona. Entonces me acerco a la aorta precisamente con esa intención y la aorta se acerca a los túbulos excretores del mesonefros, a los túbulos mesonéfricos, con la misma intención de poder formar el corpúsculo renal. Se acercan en forma de S y lo podremos ver más o menos así. Este es el glomérulo y aquí está el túbulo excretor del mesonefros. Están uniéndose en un intento de formar lo que nosotros llamaremos a posterior estas nefronas. ¿Listo? Continuamos entonces con el extremo caudal del mesonefros. El mesonefros, hacia su parte más caudal, ¿sí? Hacia más abajo, va a formar una cosa que nosotros llamamos el conducto de Wolff o el conducto mesonéfrico. Entonces, hasta aquí hagamos una pausa antes de continuar. Nos encontramos con que el embrión en su parte más cefálica formaba el pronéfros que se iba a desaparecer y después en su parte más toracolumbar iba a formar el mesodermos hacia la tercera, hacia la cuarta y la octava semana. El mesonefros entonces iba a dar esto que yo les estaba mencionando, los túbulos mesonéfricos, pero también iba a dar lugar en su parte más caudal a este, el conducto mesonéfrico. El conducto mesonéfrico también se le llama el conducto de Wolff y si bien al principio está presente en tanto en los embriones de sexo masculino como de sexo femenino o XX y XY, finalmente solo se va a quedar en aquellos que son XY. En las mujeres, este va a ser simplemente una etapa que se desaparece, pero en los hombres va a ser importante el conducto mesonéfrico porque va a dar origen a una parte de su elemento estructural reproductivo que va a ser el epidídimo, los conductos deferentes, la vesícula seminal y el conducto eyaculador. Precisamente eso es lo que les quiero mostrar en esta imagen, donde también se está observando las gónadas en su elemento más primitivo, que hacia posterior o hacia lateral se encuentran por un lado con el mesonefros, los túbulos mesonéfricos que estábamos mencionando que iban a formar la nefrona y el corpúsculo renal, y esa caudal con el conducto de Wolff o el ducto de Wolff o el conducto mesonéfrico. ¿Listo? ¿Qué pasa? Eso va a dar lugar a, como les mencionaba, todas las estructuras necesarias para la reproducción masculina. Epidídimo, conductos deferentes, vesícula seminal y conducto eyaculador. Yo me acuerdo de esto porque me suena como conducto de Wolff a lobo y lobo o wolf o el elemento animal del lobo tiene una imagen estereotipada asociada más hacia el hombre. Entonces, por eso me acuerdo como de que el conducto de Wolff da origen a las estructuras sexuales masculinas importantes, como lo van a ser el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador y la vesícula seminal. ¿Listo? Entonces, con eso en cuenta, ya podremos responder distintas preguntas. Tener en cuenta que los hombres van a mantener el conducto mesonéfrico, pero las mujeres vamos a tener después que lo verán en reproductivo, el conducto paramesonéfrico, que cumplirá el rol de también dar unos derivados anatómicos sexuales reproductivos importantes para nosotras. El mesonefros además va a ser importante porque va a dar lugar a la comunicación entre el conducto o el ducto del mesonefros o el conducto Wolff hasta la cloaca, ¿listo? La cloaca será en el futuro la vejiga, entonces es muy importante para hacer esa comunicación con la vejiga, básicamente, y que nosotros podamos estar comunicados y orinar, digamos que de una manera continua, si no, no estaríamos comunicados riñones con vejiga ni uréteres y pues eso sería un poco complicado. ¿Listo? Entonces, como resumen, el mesonefros es importante para tres cosas. Número uno, para la formación primitiva del corpúsculo renal. Número dos, para la formación del aparato reproductivo del hombre. Y número tres, para acercarnos a lo que será nuestra vejiga, la cloaca. Cuando continuamos, nos acercamos al metanefros. El metanefros se va a formar hacia la semana 5. Si se dan cuenta, habíamos dicho primero pronefros, después mesonefros y después metanefros. Pero si se dan cuenta, mesonefros es entre cuarta y octava semana y metanefros empieza la quinta. Entonces, esto es algo que se da en continuidad, ¿listo? No es como primero A y después B y después C, sino que puede ser B al tiempo que C. El metanefros, que es este estadio final más
digamos que desarrollado de los riñones, que va a ser el que definitivamente se va a quedar y le va a dar lugar a nuestros riñones, completa su maduración alrededor de las 35 a 36 semanas, ¿listo? Y va a dar lugar a algo que es importantísimo para la formación per se del riñón, a la yema ureteral y al blastema ureteral. Estas dos estructuras van a tener un feedback entre ellas, ya vamos pues, a especificar qué hace cada una, pero si una de ellas falla, nuestro paciente o nuestro cuerpo no tendrá estructuras esenciales para nuestros riñones. Entonces, la yema ureteral va a dar lugar a todo aquello que ya podríamos decir tiene orina per se, desde los ductos colectores hasta los cálices mayores y menores, hasta la pelvis renal y los ureteres. Y el blastema ureteral va a dar lugar a lo que es el glomérulo, el túbulo contornado proximal, el asagele y el contornado distal, es decir, a la nefrona, ¿cierto? Entonces la yema ureteral va a dar lugar a todo más o menos, imagínense que están también los colectores, los ductos colectores, que va desde los cálices hasta abajo, ¿cierto? Hasta los ureteres. Entonces, les dejo este cue porque para mí fue fácil recordarlo porque la yema ureteral me recordaba el color amarillo y desde los ductos colectores yo cuento con con la orina per se. Entonces, la yema ureteral de color amarillo va a dar origen a todo aquello que ya tiene este líquido amarillo que yo llamo orina. Ductos colectores, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal y ureteres. ¿Listo? Así se lo pueden memorizar y recordar siempre que les pregunten a qué da origen la yema ureteral, a todas esas estructuras que ya van coleccionando o recogiendo la orina per se desde los ductos colectores. Por eso les puse yo esta pregunta en Instagram, donde veíamos que los túbulos, em, que los cálices mayores derivaban de la yema ureteral. ¿Listo? No derivan del blastema ureteral ni de los vasos sanguíneos. Pero entonces es importante aquí recordar que la yema ureteral va a ser el llamado al blastema. ¿Listo? Sin la yema ureteral, yo no voy a tener blastema. Entonces, cree esta frase para que tengan el cue de memoria de que la yema llama al blastema. Si la yema no llama al blastema, no voy a tener la formación de la nefrona per se y no voy a tener formación renal. Por eso, aquí la respuesta correcta era la yema ureteral. En nuestra paciente hubo agenesia renal porque la yema ureteral falló en inducir al blastema renal y sin el blastema renal, pues yo me quedé sin riñón per se, en todo lo que tenía que haber aquí detrás. ¿Listo? Esa es como de relevancia clínica. Aquí les dejo esta imagen, entonces un poco de resumen para que quede claro. Yo contaba con mi pronefros que desaparece, mi mesonefros que también desaparece, pero me deja ese remanente del conducto de Wolf para los hombres. Y después me encuentro con el metanefros que va a contar con la yema ureteral y con el blastema ureteral. ¿Listo? Que van a formar finalmente el riñón cuando ya está formado completo. Y aquí importante pues que se conectaba con la cloaca. Aquí les traigo un video para finalizar nuestra presentación del estudio, donde se hace un resumen de toda esta formación. Entonces estamos mostrando el pronefros, el mesonefros, que se forma en estas tres etapas, y finalmente la yema ureteral. Cuando nos acercamos inicialmente al pronefros, nos encontramos con que va a desarrollarse a la semana número 4, como habíamos mencionado previamente, que después evoluciona y se degenera, nos deja nada más como una huella embrionaria, una sombra embrionaria, y evoluciona y empezamos a hablar del mesonefros, que se desarrolla entre la cuarta y octava semana y nos va a dar lugar a los túbulos mesonéfricos y al tubo o al ducto de mesonéfrico o de Wolf, este que se va a comunicar importante con nuestras gónadas y se regresa más o menos hacia la semana 10, donde posteriormente nos vamos a encontrar con una estructura muy importante que va a ser el metanefros. ¿Listo? El metanefros se va a encontrar con la yema ureteral y con el blastema ureteral. ¿Listo? Que es lo que les están señalando. Entonces, la yema ureteral va a ser lo que va a salir primero y va a inducir la formación del blastema. La yema entonces va a dar lugar a los ureteres, a la pelvis renal, a los cálices mayores y menores y a los túbulos colectores. ¿Listo? Ahí están los menores, aquí están los túbulos colectores.
Gracias a ellos y y su inducción al blastema, nosotros vamos a ayudar a la formación de la nefrona. Aquí les estamos mostrando entonces, y se está mostrando en el video, cómo se empieza a formar este blastema ureteral gracias a la formación de la yema, que va a dar lugar primero a la formación de una vesícula y después a lo que será la nefrona. ¿Listo? Se empieza a elongar, empieza a formar el túbulo, que se formará después en lo que nosotros conocemos como cada parte de la nefrona y la cápsula de Bowman que habíamos mencionado anteriormente, que empieza su formación desde el mesonefros. Se empieza a formar entonces la nefrona, túbulos contorneados, asas, corpúsculo renal, túbulos colectores, y todo esto es lo que deriva de la blastema. ¿Listo? Y ya finalmente aquí el video les está mostrando un poco cómo es la migración de los riñones desde una parte que es pélvica hacia su parte final, que va a ser entre T12 y L3, como hemos revisado previamente. ¿Listo? Ascienden hacia el abdomen y aquí van a tener entonces su, digamos que parte vascular dada por las arterias renales que hemos mencionado finalmente y anteriormente en nuestra tutoría de anatomía. Listo, chicos, eso era todo lo que les tenía que contar el día de hoy sobre la embriología. Espero que les haya quedado súper claro esta parte inicial de morfología y embriología. Quedo pendiente a todas las dudas y continuaremos con nuestras tutorías de fisio y de enfermedad renal crónica, ¿vale? Quedo pendiente y que estén súper bien.